semana escucha nuestro programa Revelación Juvenil. Seguimos con el estudio de Hechos. Esta semana aprendemos más, ahora a partir del capítulo 1. El estudio de Hechos 7 de la semana pasada finalizó con la muerte de Esteban, que se recuerdan, y si no la han escuchado, pues les invito a que escuchen la de la semana anterior. Y Esteban en el versículo 60 expresa su tan recordado perdón hacia quienes eran sus verdugos. Leamos mientras lo recordamos, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 7, versículo 60 dice: y puesto Esteban de rodillas, clamó a gran voz. Recordemos que era mientras era apedreado. Y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Oremos para dar inicio al estudio de esta semana con Hechos 8. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre, Señor, como cada semana, porque tú nos permites estar acá para ser instrumentos tuyos, para que nuestra voz llegue a todo el que necesita escuchar palabra de vida, palabra de bendición. Te pedimos que tomes el control tanto de los equipos como de todo el material preparado, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de todos los que estamos involucrados. En este momento, Señor, usa mi voz para llegar a los corazones, Padre, para penetrar hasta aquel rincón más escondido, a lo mejor hasta pensando que es un rinconcito olvidado por ti. Pero llega con mi voz, Señor, hasta ese lugar en donde hay necesidad, Padre, de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te doy gracias. Digamos que Hechos 8 es una continuidad de lo que había ocurrido en Hechos 7. En aquel día se nos dice que los verdugos de Esteban echaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y el capítulo 8 inicia justamente diciendo que Saulo consentía la muerte de Esteban. Y hay una frase que aprendí hace algunos años, y es que el enemigo trabaja para Dios. La persecución que se inició con los primeros creyentes en Jerusalén provocó la expansión o extensión del reino de los cielos. Pues resulta que donde quiera que llegaron, todos aquellos que iban huyendo, donde quiera que llegaron, predicaban, testificaban, anunciaban el evangelio. Eso lo podemos leer en Hechos 8, versículo 4. Dios transforma el mal en bien y para bendición de todo aquel que no le conoce. Recordemos que así como Esteban, habían otros 6 hombres seleccionados a servir junto a los discípulos. Y en Hechos, eso ya lo vimos en Hechos 6.3, pero lo recuerdo y ya van a ver por qué lo vamos a mencionar. Recordemos que en Hechos 6.3 se eligieron a 7 varones y allí estaba Esteban. Y leímos que eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en este capítulo 8 nos deja saber cómo el poder del Espíritu Santo y su maravillosa obra era manifiesto ahora a través de Felipe, otro discípulo a quienes los apóstoles, habían encomendado el servicio en las mesas. Felipe fue elegido junto con Esteban en Hechos 6, versículo 7. Felipe había descendido a Samaria a predicarles de Cristo, y unánimes no solo le escuchaban, sino que había gran gozo en la ciudad al ver las señales. Fíjense que todo esto ocurre posterior a la muerte de Esteban. Es muy importante que nos detengamos a pensar en todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y a pesar de estar en peligro la vida, porque obviamente Esteban muere a razón del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, como decimos, ahora están todos esparcidos, y en este momento entonces vemos a Felipe en Samaria predicando de Cristo, y unánimes en esa ciudad no solo le escuchaban, sino que había gran gozo en la ciudad al ver las señales. Recordemos la samaritana, el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y las señales que venían a través de la predicación, de la presencia de Felipe en esa ciudad, era que muchos paralíticos y cojos eran sanados.
También los espíritus inmundos salían ante el poder del único Dios, ante el poder de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Conocimos al estudiar Hechos 5 que un doctor de la ley llamado Gamaliel se levantó y, bueno, ya van a ver por qué lo nombramos a pesar de que ya lo habíamos estudiado, pero él se levantó en el concilio en aquel momento para decir, y lo leemos, versículo 38, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y les advierte en la parte final del versículo 39. ¿De qué se trataba? Aquí ya era una acusación directa con los apóstoles, ¿ok? Que estaban predicando obviamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este doctor de la ley les dice, déjenlo, y dan otros ejemplos acerca de otros que se habían levantado y recibieron discípulos y seguidores, pero al morir todo se desvanecía. Pero en este caso él está diciendo, si es de hombre se desvanece, mas si es de Dios. Mas si es de Dios no la podréis destruir. Y les advierte en la parte final del versículo 39, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Imagínense, muere Jesús y van contra los apóstoles. Muere Esteban por su fe en Jesucristo al hablar de su resurrección. Y además les dijo que vio Jesús al lado del Padre y por eso lo apedrearon. Ahora escuchamos hablar del ministerio de Felipe en Samaria. Y es que, tal como dijo el doctor de la ley Gamaliel, lo que es de Dios no lo podrán destruir. Miren, están persiguiendo, están matando, piensan que de esa manera callarán las voces de los que han creído, pensarán que van a retroceder. Sin embargo, el evangelio se continúa expandiendo porque lo que es de Dios, aunque la carne muera, no la podrán destruir. Es la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Jamás podrán destruirla. Pareciera que mientras más persiguen a la iglesia, más crece, porque los creyentes dispersados son usados por el Espíritu Santo para hablar las bondades de aquel que nos ha llamado a su luz. Un aspecto que las Sagradas Escrituras nos revela de Samaria es que sus habitantes eran atraídos por las señales. Y eso lo vemos en el versículo 9 al 13. En la historia de un hombre que los había engañado por mucho tiempo practicando la magia. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande lo escuchaba. O sea, imagínense ustedes, los tenía cautivados a todos haciendo magia. Y ahora este hombre, llamado Simón el mago, se convierte en un fiel discípulo de Felipe. Y no solo Simón, sino que el versículo 12 dice que creyeron a Felipe. Todos le creían. Leamos quien anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres al escuchar la predicación. Aquí solo les faltaba, luego de creer y de bautizarse, que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Hemos escuchado muchas veces que luego de recibir a Cristo y ya tener el Espíritu Santo, pues tenemos esa porción única. Sin embargo, aquí esta porción de las Escrituras nos enseña la diferencia que hay en tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y sobre nosotros. Entonces, a estos samaritanos les faltaba, luego de creer y ser bautizados, les faltaba que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo para que se cumpla lo dicho por el Señor, y estas señales seguirán a todos los que crean. Todos los que creemos en su nombre, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Pero esto no estaba ocurriendo en los samaritanos, a pesar de que ya eran bautizados. Dice el versículo 18, lo dicho por el Señor Jesús, para todo el que crea, tomarán en las manos incluso serpientes, y si bebieren cosa mortífera, pues no les hará daño. Y sobre los enfermos impondremos sus manos y sanarán. Esa es la porción que leemos en Marcos 16, versículo 17 al 19. En este tiempo necesitamos no solo ser morada del Espíritu Santo, lo cual ocurre al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, sino que necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros
Y eso lo comprobamos porque luego de que los samaritanos, como les estoy diciendo, ya son creyentes en Jesús, han sido bautizados, pero no había sido manifestado ese bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. Así que una representación de los apóstoles decide viajar a Samaria, decide visitarlo, escuchan lo que está ocurriendo en Samaria. Y esta ciudad eran los primeros no judíos creyentes. Así que viajan desde Jerusalén hasta Samaria y veámoslo en la escritura. Vamos a leerlo directamente allá. Dice Hechos 8, versículo 15. Dice que Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos, oraron por los creyentes, oraron por aquellos que ya sabían que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero sabían que aún no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que habiendo venido, entonces oraron por los samaritanos creyentes en Jesús para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16 de Hechos 8, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Es muy importante conocer esa diferencia, sino que solamente, lo dice así el versículo, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, como diciendo que algo les faltaba, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El versículo 17 continúa diciendo, entonces los apóstoles Pedro y Juan les imponían las manos y he allí los samaritanos recibían el Espíritu Santo. Es allí en ese momento, en la impartición de los apóstoles, de la visita de Pedro y Juan, cuando era sencillamente una visita con propósito, una visita para decirles, hemos oído que ustedes han creído, hemos oído que se han bautizado, hemos oído que están siendo fieles creyentes, fieles testigos. Sin embargo, les falta ahora recibir el Espíritu Santo, el hablar nuevas lenguas. Y a nosotros muchas veces nos falta ser bautizados por el Espíritu Santo, creyentes activos, bautizados en agua. Sin embargo, nos falta vivir desde esa autoridad, desde ese poder, desde el delegarnos el poder testificar de Cristo con autoridad, para que todo el que vea las señales crea en su nombre, porque es así como muchos realmente, dice la Escritura, van a creer en nuestro Señor, no solo por el testimonio, sino por las señales que siguen: sanar a los enfermos, echar fuera demonios y enfrentar pruebas difíciles y reconocer que a través del poder del Espíritu Santo muchas montañas son removidas y convertidas en valle y el mar se abrió de la misma manera. Así hay muchos obstáculos que son derribados a través del Espíritu Santo cuando nosotros hemos creído, hemos sido bautizados y operamos desde la confianza y la dependencia en aquel en quien hemos creído. Hemos llegado al final del estudio del día de hoy, así que vamos a orar para pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga sobre nosotros para poder ahora ser verdaderos discípulos, ser verdaderos embajadores, que seamos enviados para poder testificar con autoridad, con poder, con denuedo, sin temor, para la gloria de su nombre. Amado Padre Celestial, en esta tarde hemos entendido, Señor, hemos reconocido que muy a pesar de creer y de ser bautizados en agua, de estar en obediencia a ti, es necesario que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Queremos esa impartición, Señor, de lo alto. Queremos que cada uno de nosotros pueda, Padre Santo, manifestar el bautismo del Espíritu Santo. Te pido en esta hora, Padre de la gloria, si te place, que todo el que me escucha ahora sea manifiesta tu presencia, manifiesta tu poder y tu autoridad, que todos puedan abrir sus labios, Señor, y ahora, Padre Santo, sean derramadas nuevas lenguas, Señor.
que venga el poder del Espíritu Santo sobre cada vida, que podamos testificar, Señor, y escuchar de lo que muchos harán en tu nombre, así como se oía lo que estaba ocurriendo en Samaria a través de la predicación de Felipe y llamó la atención de los apóstoles. De la misma manera como fue enviado Felipe a Samaria, de la misma manera envía a muchos de los que están escuchando, Señor. Envíalos para que se oiga el testimonio de lo que a través de ellos tú harás. Que tu Espíritu Santo les use grandemente con poder y que sin temor impongan las manos, Señor. Pero que escuchen, Padre Santo, cuando ya estén aptos para hacerlo, cuando ya el Espíritu Santo, Señor, haya ministrado completamente. Porque todo ministerio debe iniciarse posterior al bautismo del Espíritu Santo. Por eso yo te doy gloria y honra en este tiempo y en este momento, Padre Santo. Porque tú estás derramando carbón encendido ahora en muchos labios. Porque tú estás ahora enviando nuevos evangelistas, Señor. Porque tú estás levantando ministerios en esta hora de cada joven que escucha. De cada uno de ellos, oh Dios, que aún cree no saber su propósito, pero que tú les estás entregando, porque hay corazones que lo piden, porque hay cada uno, Señor, está diciéndote a ti lo que anhela, pero tú estás derramando de ti, de tu autoridad y de tu poder y de tu propósito para determinar hacia dónde les enviarás. Porque el reino de los cielos se seguirá extendiendo, porque la obra de Dios jamás podrá ser detenida ni destruida por ningún hombre, ni por nada que ha sido creado, porque tú eres el Dios todopoderoso y eterno. Tú eres aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres el que ha vencido de manera definitiva. Tú eres el que vendrás por segunda vez. Y aquí está tu iglesia, Señor, esperándote. Y mientras te esperamos, mientras te derramas, sigue, Señor, usando a tu iglesia acá en la tierra, mientras estamos manifestando tu poder y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo y en él yo te doy gracias. Les esperamos la próxima semana. El Señor les bendiga.